Buenas noches, bienvenidos todos a esta sesión, digamos, de estos conversatorios, ¿no? Que hemos venido, digamos, llevando desde la semana pasada. Buenas noches a todos, buenos días, ¿no? En China, ¿no? Mi nombre es Anosa Espinosa, soy asistente de edición en el Instituto Río Agüero, y a nombre del instituto, ¿no? Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, ¿no? Que como sabemos lleva como título Factor Murciélago, el COVID-19 en China, el cual, como ya hemos venido viendo desde la semana pasada, se ha venido realizando a través, pues, de una serie, digamos, de sesiones, ¿no? Hoy día toca desarrollar, digamos, la tercera sesión, que lleva como título El monitoreo o Laos. Un poco para recapitular lo que estuvimos conversando en la última sesión del día jueves, ¿no? Denominada La Cuarentena. En ella se realizó, digamos, una explicación muy interesante, ¿no? Sobre la puesta en marcha eh, de esta medida, ¿no? La cuarentena, ¿no? Y cómo ella se reflejó desde la población en un claro sentido, digamos, de pragmatismo y también de parte del gobierno central en un sentido, digamos, muy relevante, destacando aspectos como la eficacia y el control. Todo ello, pues, sumado a un buen funcionamiento en el que intervinieron, pues, variables como en lo sociocultural, lo político-económico, así como lo tecnológico, ¿no? Nuestra expositora, ¿no? Nuestra expositora hizo un énfasis muy, muy especial, ¿no? Al tema del distanciamiento social, ¿no? Como un aspecto, digamos, clave que se reflejó, digamos, en la última parte de la sesión, ¿no? Solamente para recordar algunos puntos, digamos, importantes para tener en cuenta, digamos, en esta sesión, por favor, mantengamos el nombre del usuario, ¿no? El nombre de usuario, digamos, que ustedes han utilizado en su inscripción dentro de la plataforma Zoom para poder, digamos, identificarlos. Mantengan, por favor, también los micrófonos y la cámara, ¿no? Apagados, todo por un tema, digamos, de mejor conectividad, ¿ya? Las preguntas, ¿no? Que vayan ustedes a plantear durante la sesión, la pueden realizar, digamos, a través del chat de Zoom. Y recuerden, por favor, que en la medida de lo posible, estas preguntas sean puntuales y referidas al tema que vamos a trabajar, digamos, ahora, y que la profesora, digamos, Patricia, va a desarrollar en esta sesión. Sin más palabras, ¿no? Le doy el pase, digamos, a la profesora Patricia para que proceda, digamos, con su exposición sobre el monitoreo Laos, que es el tema que nos concierne el día de hoy. Gracias. Nos vemos en unos minutos. Muchas gracias, Alonso. Buenas noches por allá y buenos días por acá, porque ya, otra vez, ya estamos en miércoles del futuro. Quiero agradecer al doctor Jorge Locio y a todo su equipo. Gracias a todos ellos podemos llevar a cabo estas sesiones. Vamos a empezar entonces compartiendo. Ok, ya estamos aquí. Factor murciélago, el COVID-19 en China. En esta tercera sesión vamos a explicar, comentar y analizar una etapa que va a ser clave en China, que es el monitoreo o la hoz, o el colador, como también lo hemos llamado. Pero antes de ingresar a esta tercera sesión, vamos a responder las preguntas que quedaron de la sesión anterior. A ver. ¿Qué autoridad o autoridades imponen la cuarentena? ¿Gobiernos locales o gobiernos centrales? Bueno, en este caso hay unos organigramas increíbles en China sobre las funciones de los gobiernos locales, provinciales, distritales y por supuesto el gobierno central. Lo sugiere usualmente los gobiernos locales, ¿no? Y se aprueba a través del gobierno provincial que eleva este pedido al gobierno central y de allí baja nuevamente. Finalmente podemos decir que es el gobierno central realmente, siempre es el gobierno central. ¿Qué observaciones tuvieron los expertos al no encontrar más contagios? La curva se aplana el 12 de marzo, como vamos a ver también en esta sesión, pero los expertos en China dijeron que esto se había llevado a cabo a partir de las estrategias chinas, como la cuarentena, las terapias médicas y la tecnología. En esta sesión vamos a abordar precisamente estas tres estrategias. Quisiera saber si las fábricas junto con sus trabajadores durante la cuarentena continuaban laborando con normalidad o a puertas cerradas. Aquí habría que explicar un poco cómo se lleva a cabo el modelo chino, específicamente, por ejemplo, en fábricas o en construcción. Usualmente son trabajadores migrantes, ¿no? China tiene alrededor de 300 millones de trabajadores migrantes, ¿no? Viajan desde sus provincias o sus
sus pueblos natales hacia la obra de construcción o hacia la fábrica, y son contratados por un periodo de tiempo, y durante todo ese periodo, usualmente, ¿no? Se quedan en la fábrica o se quedan en la construcción, porque al costado se construye usualmente, ¿no?, un establecimiento de vivienda. Y allí se quedan, o sea, no regresan, no regresan los fines de semana a sus localidades, ¿no? Esto es un modelo que ha, más o menos desde el proceso de reforma y apertura de los 80 ha permanecido, ¿no? Digamos que ellos hacen sus cuarentenas anteriormente a lo que ha sucedido en la epidemia, ya tenían sus pequeñas cuarentenas, ¿no? En el caso de los trabajadores de las fábricas, y también sucedió con los trabajadores de las construcciones, tenían que pasar una prueba primero y después 14 días de cuarentena al llegar al punto de destino antes de reincorporarse. Pero otra vez, como trabajan en lugares aislados, ¿no?, y viven prácticamente allí, entonces fue mucho más sencillo para ellos reactivar las operaciones. ¿Cuáles eran las estrategias y cómo lograron desplegar la logística, como por ejemplo a las poblaciones vulnerables? Todas las estrategias van a estar basadas en distintos factores, pero creo yo que la tecnología, como también lo vamos a ver ahora, va a tener un papel clave en todo esto, ¿no? Sin la tecnología hubiese sido imposible que la curva en China se logre aplanar de una manera tan drástica como lo vamos a ver a través de los cuadros. La tecnología, aunque es un poco difícil inclusive llegar a creerlo, pero la tecnología está presente incluso en los lugares más remotos en China, gracias a esta expansión del Internet china y del comercio electrónico. Creo que el otro día dije también que hasta los mendigos en China tienen su código QR, ¿verdad?, para poder darles dinero. Y además de estos 3 puntos importantes, como servicio de delivery, fuentes de abastecimiento online y pagos electrónicos o pagos a través del teléfono celular, además de eso debemos también recordar que las poblaciones vulnerables estuvieron a cargo de los comités vecinales. Los comités vecinales son, digamos, algo así como organizaciones de base que están presentes en todas las localidades chinas, ¿no?, y que son las encargadas de los pequeños poblados. Estos comités vecinales o juntas vecinales está compuesto básicamente, por supuesto, por los vecinos mismos que se organizan, ¿no? Tienen un sistema bastante bueno, muy efectivo, ¿no? Y ellos se encargaron directamente de las poblaciones más vulnerables a través de voluntarios. Y aquí otra vez quiero recalcar el gran papel de la población para aplanar la curva. No solamente fue el gobierno con su gran cantidad de dinero, su desarrollo y su tecnología, sino básicamente la población. Y vamos a ver por qué. ¿Hubo infractores a la cuarentena? ¿En qué consistían estas sanciones? Sí, hubo infractores. Usualmente los infractores no estuvieron localizados en las ciudades principales, básicamente en las zonas rurales y también en los pequeños poblados. Ahora, ¿por qué? Hay que recordar también que China tuvo en el 2003 el SARS. La experiencia del SARS quedó muy marcada en esta población, no solamente en China, en toda Asia. Y eso llevó a un aprendizaje, ¿no?, del ciudadano chino. Ahora, en los poblados rurales, sí, se vieron algunos casos de personas que quisieron saltar la cuarentena, y eso fue muy interesante. ¿Por qué lo sabíamos? Porque todos ellos eran filmados. Bueno, eso pasa en China, ¿no? Hay cámaras por todos lados, ¿no? Y estos pequeños videos eran puestos, la policía lo colgaba en las redes sociales. Entonces había mucho castigo social, un fuerte castigo social que en China a veces es, no sé, creo que a veces es tan fuerte como el castigo de la ley, ¿no? El castigo social puede ser implacable en China. Y recuerdo mucho un video de una ancianita que salía sin máscara, ¿no?, a la calle en plena cuarentena, y a través de un dron la policía le decía: colóquese la máscara, vuelva a casa. Porque parece que sí la tenía en su bolsillo, pero no se la quería poner, ¿no? Entonces se ve en el video cómo la ancianita se pone la máscara y vuelve a casa. Además, también creo que en la clase pasada mostré las banderolas, ¿no? Estas banderolas que se pusieron básicamente en las pequeñas localidades, en los poblados,
con unos mensajes bastante drásticos, ¿no? Muy fuertes para convencer a la gente que el precio que iba a pagar si salía o si rompía la cuarentena. De hecho, también había castigos a través por ejemplo, la policía, ¿no? Que imponía estos castigos, detenciones muy pocos, pero sí muchas multas, ¿no? Y eso, poner una multa en China es realmente algo un factor muy disuasivo para la población. ¿Cuál fue la situación de los empleos? Terrible, especialmente entre enero y febrero, una pérdida rápida de 5 millones de empleos de un momento a otro, ¿no? Y después, en marzo, se registran 80 millones de empleos de pérdidas, y en abril, bueno, la cifra va a aumentar y se va a estabilizar recién a partir de mayo, ¿no? Hubo un sistema muy interesante que fue tránsito de empleo. ¿En qué consistía eso? Por ejemplo, pasaba mucho en los empleados, por ejemplo, los mozos de los restaurantes, ¿no? Ya no había necesidad de mozos, entonces, ¿qué pasaba con ellos? Pasaban directamente, eran prestados, iban a trabajar en los grandes supermercados online que necesitaban gente para empacar, para distribuir. Bueno, eran prestados de su restaurante a estas tiendas online, ¿no? Y el nuevo empleador se encargaba del sueldo, mientras que el restaurante se encargaba de seguir pagando, por ejemplo, su seguro social y otras cosas, ¿no? De esa manera, lo que se intentó fue que conservaran sus empleos. Pero aún así, el número de desempleo en China es abismal, aún hoy. China tiene sistema formal de reciclaje, teniendo en cuenta también que pre-COVID el comercio electrónico era y es fuerte. Digamos que tiene un sistema en proceso de reciclaje, ¿no? No es un sistema óptimo todavía. Es un sistema, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, recientemente ha entrado en vigor la ley, porque muchas veces estas cosas son leyes, ¿no? De separar la basura. Es algo que recién se está implementando en las comunidades y básicamente en las zonas residenciales, ¿no? A través de los tachos. Usualmente China trabaja en base de un formato de gradualismo, ¿no? Primero se anuncia, después se educa, y después, que usualmente es el segundo o tercer año, recién se implementa, ¿no? Y eso suele ser un formato casi para todo. ¿Cómo se actúa en los mercados y espacios de mayor concurrencia en las zonas rurales? Los mercados estuvieron cerrados, ¿no? Los mercados pequeños, por ejemplo, ¿no? Todos se cerraron. Ahora, en las zonas rurales, sí, todavía persisten pequeños mercados, pero cada vez son menos, ¿no? Los supermercados que ya hay incluso en las zonas, en los pequeños poblados chinos, en las pequeñas ciudades de tercer nivel, como se le llama, son muy populares, ¿no? Y no solamente eso, sino que también tienen distribución online, incluso en esas zonas. Entonces, otra vez, volvemos al mismo punto, ¿no? La tecnología, ¿no? No había necesidad de ir al supermercado, ¿no? El supermercado llegaba a tu casa a través de tu pedido, ¿no? Y la distribución de los alimentos para las poblaciones vulnerables fue a través de los comités vecinales, ¿no? Específicamente personas que no, muy ancianas, por ejemplo, que no accedían directamente a las plataformas online, ¿no? Estas personas estuvieron a cargo de los comités vecinales, que llevaban bolsas de alimentos. ¿Cuál fue la situación de contagio en lugares mayores a 3.000 metros de altura? Esto es muy interesante y es algo que requiere muchísima investigación, pero también ha sucedido en China, ¿no? Por ejemplo, el Tíbet, Xinjiang, Sichuan, Qinghai, Yunnan, son consideradas zonas de altitud. Han registrado muy pocos casos, ¿no? En el caso del Tíbet, por ejemplo, oficialmente hay un muerto. Y en el caso de Xinjiang son 3, Sichuan son 3, Qinghai son 0 y Yunnan son 2, ¿no? 2 nada más. Entonces podemos ver que hay una correlación que requiere muchos estudios, ¿no? Eso también estamos a la espera de esos estudios porque nos parece que son sumamente importantes. ¿Cómo es posible que en un país que tiene un pésimo sistema de manejo ambiental se pueda recuperar tan pronto? Bueno, una cosa es el manejo ambiental y otra cosa es el brote. En el caso del manejo ambiental es cierto, ¿no? China y sobre todo
la población hemos atravesado años de contaminación. Contaminación ambiental, contaminación de aire, de agua, de suelo, ¿no? Una contaminación bastante alarmante, ¿no? Ahora, en los últimos años, sobre todo la contaminación de aire ha estado bastante controlada. Cada vez tenemos más cielos azules, ¿no? Entonces sí vemos un progreso, ¿no? Y en el caso del brote fue definitivamente otra estrategia, ¿no? Como lo vamos a ver, perdón, ya lo hemos visto en la sesión anterior y quiero reforzarlo en esta sesión, fue la cuarentena. El hecho de tener una cuarentena, encerrar a 60 millones de personas, que en algún momento llegó a 80, fue clave en todo esto, ¿no? ¿Cómo las familias se abastecían de alimentos y cómo funcionaban los mercados? Bueno, otra vez, vamos al tema de la tecnología y a través de los 3 factores. Aquí el punto, y lo más importante, es que no había necesidad de salir. Todo te llegaba a tu casa. Absolutamente todo, ¿no? Y ni siquiera tenías que pagar con dinero en efectivo, porque todos los pagos eran online. Y no con una tarjeta de crédito, o sea, lo que pasa también en otras partes es que pagas con la aplicación del banco o a través del banco, o con tu tarjeta de crédito, pero no, en China no, en China se paga con un servicio especial que está alojado en los celulares, es una aplicación para celulares, ¿no? Que claro, se conecta con el banco, pero no es el banco en sí. Y lo más importante de todo esto es que en la mayor parte de los casos es cero comisión. El tema de los subsidios, cómo sobrevivió la población a 76 días de cuarentena. Este es un tema que a mí me fascina, me parece muy interesante. En realidad, no ha habido el hecho de que el gobierno central directamente apoye al individuo. No se da ese proceso. Lo que se da es el gobierno central apoyando a las grandes empresas. ¿Por qué sucede de esta manera? Es porque estas grandes empresas, estas empresas gigantescas, tienen millones de empleados. Entonces, la lógica era, si hay un apoyo a los empleados, ¿no? a las empresas grandes, entonces estas empresas grandes van a cuidar a esos empleados, ¿no? Van a poder continuar pagándoles y de alguna manera se va a estabilizar la situación. Y así fue. El resto de empresarios, digamos, los que más sufrieron quizás fueron las pequeñas empresas o las empresas que no estaban formalizadas, que son pocas en China, porque es muy difícil no estar formalizado, ¿no? Y mucha gente pidió préstamos en los bancos. Y aquí otra idea que me fascina, que es que no hubo esta idea que el gobierno debe darte dinero, ¿no? Sino debe establecerse un compromiso. Entonces, mucha gente pidió, muchos empresarios, muchos comerciantes, préstamos a bancos, y los bancos prestaron, se lanzó programas, muchos programas. Ahora, en el caso de, otra vez, de las poblaciones vulnerables, las más pequeñas, ¿no? Sí, pequeños subsidios a través de los gobiernos locales a poblaciones muy focalizadas, ¿no? Que fueron muy pocas en realidad, ¿no? Si lo contamos así. Y esos subsidios nunca fueron, o no fueron realmente a través de dinero, sino de alimentos y productos. ¿Y eso por qué? Porque en China siempre se dice que si das dinero, pues ellos van a ahorrar una parte y van a gastar la otra, no lo van a gastar todo. ¿Cómo hacían las familias de bajo nivel económico para sobrevivir al COVID? A través de los comités vecinales. ¿Considera usted que la ampliación del estado de emergencia en el Perú dará un resultado positivo, teniendo en cuenta el tiempo que hace que las personas relajen las medidas de bioseguridad? No lo sé realmente, eso sí no tengo todavía el panorama completo en el caso de Perú. En China lo que se dice es que si la cuarentena es larga, ¿no? Hay menos gente que va a morir, pero se va a retardar llegar al pico. Y la cuarentena es corta, hay más gente que va a morir, pero más rápido se va a alcanzar el pico. Esa es más o menos una regla que se estableció. Durante la cuarentena estricta, ¿cómo operaban los supermercados o farmacias para poder abastecer a los ciudadanos? Online. Todo por delivery, absolutamente todo por delivery. ¿Cómo se maneja el tema educativo? Ese es un tema muy interesante, lo vamos a ver en esta sesión, pero a través de 2 líneas, ¿no? Por un lado, el grupo de los niños, por ejemplo,
las clases fueron a través del canal de televisión para niños, porque existe un canal de televisión dirigido a los niños, específicamente, entonces ellos prendían el televisor y recibían sus clases. Todo el resto, a través de las plataformas que se establecieron en China, me refiero específicamente a la educación secundaria, primaria y secundaria, y los universitarios a través de plataformas de sus universidades, ¿no? Que eran más particulares. Ya todos están físicamente de vuelta al colegio. ¿Qué tan seguros son los medios digitales en China? En Perú aún tenemos gente que le cuesta confiar, justo por los robos y estafas cibernéticas. ¿Qué tan seguro es esto en China? Son bastante seguros, realmente son bastante seguros. Yo era muy reticente al principio, ¿no? Como buena peruana, muy desconfiada, muy reticente de pagar con el celular. Es más, yo pensaba, ¿y si se me pierde el celular? Y tenía muchas de estas dudas, ¿no? Recuerdo una amiga china que me dijo, bueno, pasa lo mismo con el dinero físico, ¿no? Con los billetes, ¿no? Te pueden dar unos billetes falsos, también puede pasar, ¿no? ¿Qué pasa, de hecho, no? Siempre hay riesgos, pero son bastante seguros. En China vamos a ver dos sistemas, o dos plataformas grandes, Alipay y WeChat Pay, que son las que manejan este mercado. Y finalmente, ¿cómo manejaron los medios de comunicación y qué cambios legislativos hicieron? Esa es mi pregunta favorita. En realidad, para medios de comunicación necesitamos una sesión completa que espero podamos llevar a cabo en adelante sobre los medios de comunicación en China, pero solamente voy a adelantar una cosa. Los medios de comunicación son estatales en su mayoría. En su mayoría estoy hablando del 99.9%, ¿no? Por lo tanto, están controlados por el partido. Por lo tanto, están basados en la propaganda, ¿no? Como cualquier medio estatal. Esa es su función. Ahora, ha habido todo un proceso de reforma y cambio muy interesante, ¿no? Y solamente para terminar puedo decir, y puedo recomendar los medios en inglés, que son de China y que son magníficos, ¿no? Que pertenecen al área privada. Es primero el South China Morning Post, SCMP, que tiene su base en Hong Kong, que tiene un periodismo de primera, sumamente con reportajes muy, muy buenos. Y para las personas que les interese el tema económico, comercial, inversiones, no hay nada mejor que la revista Caixin, Caixin, que está en inglés. Estos dos medios tienen plataformas en inglés, por eso los estoy recomendando, ¿no? Con la gran directora Hu Shuli, mi héroe. Bueno, ya contaré por qué. Vamos entonces con esta sesión. He tomado bastante tiempo para responder estas preguntas porque me parece que es sumamente importante el tema de las preguntas. Estamos en la tercera sesión, o la sesión del monitoreo la OAS. Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Nos habíamos quedado en la historia de esta familia que volvía al trabajo, probablemente de su pueblo natal, y tenía que reincorporarse al trabajo. El 8 de abril es más o menos, es el día que Wuhan se levanta la cuarentena en Wuhan y empieza el monitoreo. ¿Qué vamos a ver en esta fase? Primero vamos a ver el concepto del monitoreo, ¿no? Yo le he llamado la OS o el colador, simplemente para hacer el símil. Vamos a ver también la cronología, y esta cronología básicamente desde el 12 de marzo, que es el día que oficialmente se aplana la curva, hasta el 22 de mayo, que es el día de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional. Estos dos eventos, ¿no? Las dos sesiones más importantes de China. ¿Por qué se aplanó la curva en China, ¿no? Habíamos hablado en la clase anterior de por qué la cuarentena fue efectiva en China, pero ahora me importa responder a esta pregunta, ¿no? Hay tres estrategias combinadas que ahora la vamos a analizar, que son la cuarentena, las terapias médicas paralelas y la tecnología. Otra vez la tecnología. ¿Qué caracteriza esta fase? Flexibilidad. Be water, my friend. Flexibilidad, así como el agua. Tenemos que ser todos como el agua, y eso más o menos va a ser el objetivo de China en esta fase. ¿Y qué viene después? La nueva normalidad. Okay. Entremos entonces a la fase del monitoreo, la OS o el colado. ¿Por qué le llamamos el monitoreo? Si bien anteriormente, en la etapa de la cuarentena, el objetivo era encerrar al virus, matarlo. Ahora, en la etapa de monitoreo, la idea es ir detrás del virus, ¿no? Perseguir al virus, ¿no? Detectarlo. Entonces, se cambian los objetivos y se cambian las funciones, y esto es lo que permite el monitoreo.
En el monitoreo ya no hay cuarentena, la gente puede transitar, pero la gente tiene que ir probando poco a poco, en cada uno de sus ingresos, tiene que probar que está sana para poder incorporarse al grupo de los sanos. Eso es más o menos el objetivo. ¿Cómo se da la reactivación? He colocado aquí algunas fechas que nos sirven un poco para entender el proceso. La reactivación no hubiese sido posible si anteriormente a la fase del monitoreo, durante la fase de la cuarentena, que definitivamente es muy importante, estas tres fuerzas laborales no se reincorporan físicamente al trabajo. Primero el 3 de febrero, que es la primera línea, que son industrias esenciales, oficinas claves del gobierno. Después es el 10 de febrero, todavía en plena cuarentena, cuando se disparaban los números, ministerios, oficinas, embajadas, ¿no? La Embajada del Perú, por ejemplo, ¿no? Que se reincorporó físicamente, porque había mucho que hacer, definitivamente. Y el 17 de febrero, ¿no? La tercera línea, que ya va a ser todos los otros grupos, ¿no? Que deben trasladarse desde sus ciudades natales a donde trabajan y cumplir la cuarentena de 14 días. Gracias a estos tres grupos se va a llevar a cabo el 12 de marzo, oficialmente, ese gran acontecimiento oficial de aplanar la curva, pero ya sabemos que eso fue poco antes probablemente, ¿no? El 25 de marzo empieza la reactivación en la provincia de Hubei, donde estaba encerrada con alrededor de 50 millones de personas y algunas ciudades aledañas, y finalmente el 8 de abril comienza la reactivación en la ciudad de Wuhan. Wuhan con Wuhan termina todo. Veamos rápidamente la cronología. En esta fase la cronología no va a ser tan importante como en las anteriores, porque en las fases anteriores lo que vemos en el brote y la cuarentena, como son medidas, son hechos muy puntuales, ¿no? Que se van a definir en esta fecha y que van a tener impacto. Mientras que en esta fase lo que se tiene básicamente son estrategias. Ahora, vamos a revisarla directamente. Ya sabíamos que el 10 de marzo el presidente Xi Jinping había visitado Wuhan, ¿no? Y también que el 11 de marzo la pandemia global. Ahora, el 12 de marzo, el monitoreo en casi todas las ciudades chinas, ¿no? Podemos decir que 1.300 millones de personas más o menos empiezan el monitoreo, ¿no? Solamente queda la provincia de Hubei y Wuhan, por supuesto, todavía en cuarentena, ¿no? Vemos también que el 19 de marzo ya tenemos 0 casos de contagios locales, ¿no? El 23 hay un anuncio muy interesante, ¿no? En Hubei, donde se demuestra la efectividad de los tratamientos de medicina tradicional china. El 25 de marzo empieza el monitoreo en Hubei. En abril debemos mantener esta fecha del Festival de Qingming, que es el Día Nacional, el Día de Duelo Nacional en China. El 7 de abril, 0 muertes. El 8 de abril comienza el monitoreo en Wuhan. Y el 17 de abril hay también una fecha sumamente interesante, que es la revisión de cifras. China decide revisar cifras y alzar el número. Nos trasladamos a mayo, y en mayo tenemos, se respeta la primera semana de feriados nacionales en China. Continúa esto, de hecho hay turistas locales, ¿no? Se empieza a reactivar un tema que es sumamente delicado, que es el turismo local. El 12 vemos que en Wuhan se realizan pruebas a alrededor de 10 millones a 11 millones de personas, porque se había detectado un pequeño rebrote. Después, el 21 de mayo, se inaugura esta Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, y al día siguiente la Asamblea Popular Nacional, lo que en China llamamos 2 sesiones. Y ahí terminamos la cronología. Este es el mapa al 9 de junio. Esto es lo que tiene China el 9 de junio, es decir, en casos activos son 118 en todo el país, completamente identificados y controlados, ¿no? Estas son las cifras que va sumando, total de contagios, este es un consolidado final, 84.638, total de muertes oficiales, 4.645, total de recuperados, 79.875. Las 2 provincias que tienen más casos activos actualmente son Sichuan,
con 21 casos, y Guangdong o Cantón con 10 casos. Todo el resto es prácticamente un caso. Aquí también tenemos algunos cuadros que nos muestran cómo se va a dar el proceso. Vemos el primer cuadro. Es interesante, ¿no? Porque la curva en China, por ejemplo, fue una curva realmente que se disparó al cielo, ¿no? A otro planeta. Va subiendo entre los meses de enero y febrero. Y de una manera increíble sube, sube, sube para después caer estrepitosamente de la misma manera que subió. Esos son de acuerdo a los casos registrados y oficiales, ¿no? Ya después vemos que la curva prácticamente se aplana y continúa en posición horizontal, directa. Lo que pasa con los fallecimientos es también lo mismo, ¿no? Va a subir, subir, subir y se estaciona. Se estaciona y después va a caer. En este cuadro también coloco a las principales ciudades que todavía tienen casos activos, ¿no? Yo creo que aquí se fijen en algo que me parece sumamente interesante porque creo que eso explica muchas cosas. Al final de la tabla van a ver a Hubei, la provincia de Hubei y a Wuhan. En Hubei no hay ningún caso activo, tampoco hay en Wuhan. En Hubei, ¿no? Tuvimos 68.135 contagios, mientras que en Wuhan 50.340, ¿no? Pueden seguir viendo y revisando las cifras posteriores y miren la comparación de estas cifras que son tan grandes con respecto al resto del país. En el resto del país, ¿no? Las cifras no, usualmente, salvo Cantón, pero esto tiene otra explicación de los casos importados, ¿no? Y Hong Kong, que se maneja aparte también, no pasan de los 500, ¿no? Alrededor de los 500 casos, ¿no? Y esto es muy, muy, muy interesante. Entonces, ¿qué prueba todo esto? Que el virus se encerró. Estuvo muy concentrado, muy, muy concentrado en estos 60 a 80 millones de personas, ¿no? Y el resto del país prácticamente no tuvo tantos casos, ¿no? Para controlar. ¿Por qué se aplanó la curva en China? Vamos, a través de esto quiero explicar esas tres estrategias combinadas. Primero, ya habíamos hablado varias veces de la cuarentena. Yo insisto en la cuarentena porque es una estrategia que a China le va a funcionar muy bien. Es una cuarentena focalizada, ¿no? De 50 millones de personas, en los peores momentos puede llegar a 70, 80 millones, pero no más, ¿no? Mientras que 1.300 millones de personas aproximadamente no tienen cuarentena y están en una posición muy flexible, ¿no? Pero además también hay que considerar que fue una cuarentena médica. ¿Y a qué me refiero con cuarentena médica? En el caso de China, el proceso fue lo siguiente, ¿no? Grave, moderado, leve, ¿no? Si una persona registraba tener el COVID-19, definitivamente tenía que ir, en el caso que era grave, ¿no? Al hospital, a la unidad de cuidados intensivos. En el caso de moderado, si era moderado su caso, también tenía que ir al hospital, pero al centro, ¿no? Al costado se implementaron unos centros médicos para esperar. Y leve, igual. Nadie se quedó en casa. Bastaba que uno registrara estar enfermo, pasara la prueba y está enfermo, entonces tenía que partir a uno de estos centros, porque la idea otra vez era separar a las personas que se habían contagiado de las personas que todavía estaban sanas. Finalmente la cuarentena mental, que ha sido una cuarentena transitoria, cuando terminó la cuarentena en China fue quizás tan drástica que mucha gente no quería salir, no terminaba de salir, no de abandonar el espacio físico. Eso pasó, por ejemplo, con el grupo de los ancianos, ¿no? Que no abandonaron la cuarentena hasta varios meses después, ¿no? Un mes después, 2 meses después, y lo he visto incluso en mi comunidad, ¿no? Las personas de tercera edad recién están en los parques hace muy poco. Y en segundo lugar, quiero hablar sobre las terapias médicas paralelas, ¿no? China tuvo una combinación entre la medicina moderna y la medicina tradicional. Todos los pacientes tenían estas terapias combinadas. No solamente se apoyó en la medicina moderna, es decir, en las pruebas, en los fármacos, en fin, sino también en su medicina tradicional, que de hecho no tiene una base científica, pero sirvió de alguna manera, tuvo una función paliativa. Y eso fue sumamente importante porque hay que reconocer algo, ¿no? La medicina tradicional en China goza de una gran confianza de su población. Es decir,
Hay mucha gente que todavía, ¿no?, se apoya en la medicina tradicional china como primera instancia, y cuando no funciona, entonces acude a la medicina moderna o a la medicina occidental, ¿no? Entonces, definitivamente hay una tremenda confianza de parte de la población y también de parte del gobierno, ¿no?, que pudo implementar en las terapias de la medicina tradicional china. Y finalmente, la estrategia que la vengo repitiendo y que me parece importante reforzarla, que es la tecnología. Durante la cuarentena, la tecnología ayudó a los servicios de delivery, a las fuentes de abastecimiento online, al dinero electrónico. Durante el monitoreo, lo importante aquí van a ser las aplicaciones de salud. Vamos a ver las aplicaciones de salud. Solamente quiero un minuto para ver las fotos, porque acá hay una foto sumamente interesante, ¿no? El paciente leve de la foto está en el lado inferior, ¿no? Es un joven que está leyendo. Está leyendo los internautas chinos, que son sumamente graciosos, interesantes, ¿no? Y siempre captan esos pequeños detalles, ampliaron la foto de tal forma que pudieran llegar a ver qué estaba leyendo. Bueno, estaba leyendo Fukuyama, no estaba leyendo, no estaba leyendo ninguna literatura patriótica ni nacional de Chile. Ok, voy a hacer una revisión muy rápida de estos tres factores, porque creo que los factores son sumamente importantes, están integrados entre sí, ¿no? El servicio de delivery, ¿no? Todo te llega a tu casa. No fue antes, no fue durante la epidemia, eso ya pasaba más o menos desde 2015 en adelante. Ya es una práctica en China muy común que todo te llegue a tu casa, ¿no? Y lo que sí, durante la cuarentena, ¿no?, todos aquellos supermercados que ya no habían terminado de dar el paso online, tuvieron que hacerlo de una manera rápida. Algunos sí lo habían dado el año pasado y hace 2 años, ¿no? Pero todavía quedaban algunos supermercados que sus plataformas online todavía eran muy débiles. Bueno, pasaron inmediatamente. Y el pago electrónico, esto es maravilloso, a través de estas dos plataformas que puedes pagar con tu celular, ¿no? Y usualmente, en la gran mayoría de casos, son cero comisión. Cero comisión. Había hablado sobre la tecnología y específicamente en la tecnología del monitoreo, esas apps de salud. Primero, la primera, la verde, es la llamada código verde o código de salud semáforo. Es simple, escaneas un código QR y arroja una respuesta, ¿no? Igual que el semáforo, ¿no? Si es roja, al hospital; si es amarillo, tienes que hacer cuarentena en casa, o no tienes que haber salido de tu casa. Y verde, solamente si es verde puedes transitar, puedes ingresar a espacios públicos. Otra vez, probando por todos lados que estás sano. Y la del costado es una app que es muy utilizada especialmente por los centros médicos, los hospitales y las clínicas, ¿no? Está un poco más focalizada que la anterior. ¿Por qué? Porque esta app, cuando tú escaneas, no solamente permite saber si puedes ingresar a este lugar, sino a través de esta app pueden conocer tu historial. Es decir, puede ser que ahora estés sano, pero que tuviste COVID. Bueno, en esta app sale ese registro. Y hay otra app muy interesante que la vamos a ver en la clase que viene. Bueno, estas 4 fotos que muestran de una u otra manera cuáles fueron estas medidas sanitarias, ¿no? Primero con la pistolita, ¿no? Todos los restaurantes, en cualquier lugar donde tú ingreses en China, anteriormente había esto, ¿no? En una mesita estaba la pistolita, el registro donde tenías que anotarte, antes de que aparecieran las famosas aplicaciones médicas, ¿no? Y un registro de la temperatura y también de todos tus datos, ¿no? Tu celular, tu nombre, tu pasaporte o tu documento de identidad. Pero eso evolucionó, ya no fue necesario porque ahora hay marcos de control de temperatura, solamente tienes que apretar un botón y sale tu temperatura. Y además también hay algo muy interesante, que son estas famosas cámaras de sensores. Simplemente ya no tienes que aplicar nada, solamente pasas, ¿no? Y sales en una pantalla y todo el mundo se entera. Sales tu rostro con tu temperatura y todo el mundo se entera quién eres, dónde estás, cuál es su temperatura corporal y todo eso, ¿no? Cada vez que ingresas a un espacio público. Bueno, ¿qué caracteriza esta fase, ¿no? Esta fase, como digo, mucha flexibilidad, por todos lados. De parte de los 3 actores hay mucha flexibilidad.
Bueno, habían dos actores, ¿no? Ahora va a haber uno que va a ser muy importante en esta fase. Por eso yo digo, be water, my friend. Oye, be water, my friend. El gobierno, por ejemplo, en esta fase está muy preocupado por tres puntos. Primero, los casos importados, ¿no? Es decir, a todos aquellos ciudadanos chinos que estaban en el exterior que vuelven, algunos están enfermos y vuelven a China, ¿no? Y, por supuesto se les recibe, pero tienen que cumplir una cuarentena especial, los llevan a los hospitales y todo eso. Los casos locales, de los pequeños casos de rebrotes, y los casos asintomáticos, ¿no? Que es sumamente interesante cómo China ahora le importa esos tres puntos en especial. Y la segunda ola está prevista para noviembre del 2020. Así como China, así como el Estado se vuelve bastante flexible en muchas de sus medidas y cambia los objetivos, ahora también la población se vuelve bastante flexible y sobre todo hay una colaboración muy estrecha entre la población y, por ejemplo, diversos sectores. Aquí he elegido a la educación porque es un tema que a todos nos preocupa. Yo creo que todos ustedes vieron ya estas fotos de los famosos niños con sombreros, los famosos sombreros de 1 metro de distancia, ¿no? Bueno, acá creo que debo detenerme a explicar algo, ¿no? En realidad no es que los niños tenían que usar siempre estos sombreros. Lo que sucede es que en una colaboración, otra vez, entre los educadores, los profesores y los niños, ¿no? Se utilizaron estos sombreros para que el niño pueda reconocer cuál es el espacio del metro de distancia que debe conservar con sus compañeros, ¿no? El espacio físico. Se hacía de esta manera una forma más concreta de aprendizaje para el niño. Entonces, fue un trabajo colaborativo, ¿no? Los educadores de Hangzhou, por ejemplo, de esta escuela, fue uno de los métodos que se implementó en coordinación con los padres, ¿no? ¿Y por qué en Hangzhou y por qué estos sombreros? Porque son los sombreros clásicos de la dinastía Song, ¿no? Volvieron a su historia, recuperaron las lecciones de su propia historia, ¿no? Que me parece muy hermoso. Y los niños participaron y cada uno hizo su propio sombrero, inspirados en los famosos sombreros de la dinastía Song. Y abajo tenemos a una niña que está debajo de una mesa, ¿no? Y ese es un caso también, son casos muy comunes en China de las poblaciones rurales, ¿no? Esta es una niña de Hubei que va a recibir sus clases online en el puesto de comida de sus padres, ¿no? Pero tiene una computadora, porque en China pues las computadoras no, son bastante económicas, ¿no? Pero otra vez, gracias al apoyo de su maestra, con los padres y con los internautas chinos, pues le dieron una mejor computadora a la niña y también un escritorio, ¿no? Pero la niña sigue estudiando, ¿no? En el puesto de sus padres. Ahora, en esta fase me parece que la presencia de los empresarios, los trabajadores, va a ser fundamental en la etapa del monitoreo. He elegido dentro de todo este universo a los taxistas. Los taxistas van a tener un papel clave desde la cuarentena, ¿no? Tienen que seguir trabajando, también por el sistema que existe en China, ¿no? Usualmente las compañías de taxis, ¿no? Un taxista, si quiere unirse a una compañía de taxi, ¿no? Debe alquilar el auto a la compañía de taxi, puede ser que también lleve el suyo, ¿no? Pero igual tiene que pagar un impuesto a esta compañía, un monto. Bueno, ellos necesitan seguir trabajando, porque la compañía alquila el taxi por día. Entonces, usualmente son 2 taxistas, ¿no? Que se juntan para alquilar un auto al mes, ¿no? Entonces, cada uno lo usa 12 horas, ¿no? Y así van pagando a la compañía el monto del alquiler del taxi. Entonces, ellos tenían que seguir trabajando. ¿Y cómo hicieron? ¿No? Muchos de ellos también son trabajadores migrantes, también son las principales proveedores de sus familias y son rurales, entonces usualmente cargan prácticamente con los abuelos, ¿no? los suegros, en fin. Entonces ellos, a través de la compañía Didi Chuxing, se hicieron estas famosas protectores de plástico, ¿no? Que son bastante simples en realidad, ¿no? Para distanciarlos, para protegerlos entre la posición del conductor y la posición del pasajero, ¿no? Solamente se podía llevar 1 o 2 pasajeros, no más, y siempre en la parte de atrás se colocaron pequeños carteles como estos, muy hermosos, ¿no? Lo hicieron los niños también, con mensajes para levantar el ánimo entre la gente, ¿no? Y estos taxis eran desinfectados,
una vez al día en unos centros especiales, pero también cada vez que se estableció todo un protocolo para que el conductor, cada vez que entrara un pasajero o abandonara el taxi, se volviera a desinfectar manualmente, y toda una serie de medidas, pero nunca pararon. Ellos prácticamente nunca pararon, ¿no? Y de hecho es un sector bastante respetado, ¿no? Como creo que dije la clase anterior, así como en algún momento los campesinos en China, este es un sector muy fuerte que ha llevado a cabo una gran cantidad de protestas en China. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Pues la nueva normalidad, y eso lo veremos en la siguiente sesión. Ahora, creo que es momento de nuestro pequeño video. A ver. Bueno, corto como siempre, porque lo más importante es mirar allí que también fueron flexibles, ¿no? Como dije al principio, lo importante en esta fase es la flexibilidad. Be water, my friend. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Patricia, digamos, por su brillante, digamos, exposición. Tenemos aquí, digamos, en línea algunas pequeñas preguntas que hemos podido recoger, ¿no? Voy a ir, digamos, un poco indicando alguna de ellas, ¿no? Hay una que recoge un poco lo que se conversó, digamos, en el preámbulo previo, digamos, al tema, digamos, de esta sesión. Con respecto a la información radial, televisión, periódicos, ¿hay libertad de expresión de ambas partes? ¿No? Una pregunta, digamos, puntual, digamos, que se lanza ahí, y otra, y dos muy similares, ¿no? Que refieren a lo siguiente, ¿no? Se conoce que desde agosto se habría estado, digamos, propagando el virus en China, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso, ¿no? ¿Qué tan cierto es esa información que desde agosto ya se estaba, digamos, conociendo un poco la difusión, digamos, del virus, ¿no? Son dos preguntas que han, digamos, compartido ahí, digamos, en el chat. Muchas gracias. Bueno, empecemos entonces con el tema de los medios de comunicación. Bueno, tengo solamente una respuesta, ¿no? No hay libertad de expresión, de la forma como lo entendemos nosotros, ¿no? No hay libertad de expresión. Los medios chinos son medios estatales, están bajo el control del gobierno, del Estado, realmente del partido, son medios propagandísticos, pero eso no quiere decir que no haya información, porque es algo muy diferente. Hay mucha información en China, muchísima. Por un lado, por los medios estatales, ¿no? Que cada vez han ido mejorando, perfeccionando su sistema, cada vez han ido refinando las informaciones que nos llegan, pero también hay una prensa independiente, entre comillas, muy pequeña, pero muy valiosa. Como dije al principio, la famosa directora Hu Shuli, que está haciendo historia en China, cómo ha capacitado y cómo ha llevado a cabo nuevas generaciones de periodistas en China. Realmente hay muchísima información en China. No podemos decir que la información es reducida, ¿no? Pero sí es controlada. Ahora, si uno va a las redes chinas, puede encontrar más información de todo tipo, de todo tipo. Sí, es cierto, también está censurada, pero esta información es sumamente rápida, entonces cuando ya los sensores actúan, probablemente ya se esparció, y este efecto racimo hace que avancen muy, muy rápidamente. Eso con relación a los medios. Ahora, con relación a el tema de si sabemos que desde agosto ya teníamos casos confirmados, oficialmente no. China solamente reconoce el caso que todo empieza el 8 de diciembre, ¿no? Que ante la OMS es el punto de inicio. Sin embargo, si el 8 de diciembre, ¿no?, se diagnostica el paciente y la enfermedad más o menos son 15 días antes, entonces podemos decir que la epidemia empieza probablemente en noviembre. Ahora, la prensa independiente como Caixin, como South China Morning Post, incluso también como otros medios chinos que ya están en chino, básicamente The Paper, que es muy interesante, está en chino, tienen una parte en inglés, pero la mayor parte de sus reportajes son valiosos, están en chino.
Zhongmo, que es otro medio que también está en chino solamente. Han hecho muchas entrevistas, muchos reportajes en el lugar, y nos demuestran a través de casos como, por ejemplo, en un albergue de ancianos, en Wuhan, los ancianos empiezan a fallecer prácticamente desde noviembre hasta en diciembre. Hay una serie de fallecimientos, ¿no? Muy rápidos y en un número muy alto, ¿no? En varias de estas zonas, que no están registrados también. Y así, tenemos varias informaciones que nos llevan hasta noviembre. Ahora, no tenemos información sobre agosto, ¿no? Pero si estas informaciones nos llevan hasta noviembre, al menos podríamos decir que quizás en octubre, ¿no? Alrededor de octubre podría ya haber estado el virus presente en el sur de China, en el centro de China, específicamente en Wuhan y en Hubei. Gracias. Ok, tenemos dos preguntitas más ahí que bien podemos también trasladarlas a la profesora. Dos relacionadas a Hong Kong, que las voy a un poco, digamos, condensar. ¿Por qué Hong Kong se aisló y tuvo un buen resultado, siendo, digamos, una ciudad tan densa, ¿no? Y la otra pregunta, ¿qué tanta efectividad tuvo la medicina tradicional en disminuir la curva de contagios? Dos preguntas ahí, digamos, que han lanzado en el chat. Muchas gracias. Respecto a Hong Kong es un caso muy particular. Recuerden que tiene la experiencia anterior del SARS. El SARS prácticamente golpeó tanto a la provincia de Cantón, pero específicamente a Hong Kong, en el caso anterior. Entonces, Hong Kong ya tiene establecidos unos protocolos, que son protocolos bastante fuertes, ¿no? Además, hay otra cuestión que a mí me parece sumamente importante, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, en la sesión de elecciones y antielecciones en China, que es que hay un gran respeto por los científicos, ¿no? La voz de los científicos en Hong Kong. Entonces, los funcionarios suelen respetar y muchas veces, ¿no?, toman las decisiones a partir de decisiones científicas y no de decisiones políticas. Entonces, eso pudo haber sido un factor que tuvo que ver en la recuperación de Hong Kong. Respecto a la medicina tradicional china, es otro tema, creo yo, sumamente interesante, porque la medicina tradicional china entró a tallar prácticamente junto con la medicina occidental. En muchos pacientes, además, ¿no? En una primera etapa, sobre todo los pacientes mayores, no querían medicina occidental o medicina moderna, no confiaban en la medicina moderna, ¿no? Querían medicina tradicional. Entonces, solamente se sabe que sí hubo un efecto paliativo. Ahora, en el último reporte del gobierno se han dado a conocer los resultados de la medicina tradicional china, y sí, ¿no? Hay, al parecer, hay cinco tratamientos o terapias, ¿no?, a partir de soluciones, ¿no?, de hierbas, en fin, además de otras terapias alternativas, por supuesto, pero digamos, estas solamente en soluciones. Hay 5, de las cuales 1 o 2 tuvieron participación en los casos graves. O sea, ya no solamente en los casos leves o moderados, sino en los graves. Hay un impulso muy fuerte de la medicina tradicional china. En este momento se quiere internacionalizar la medicina tradicional china, pero el grave obstáculo que tiene que vencer el gobierno es que, al no tener una base científica, no cuenta con el apoyo directo de la OMS, aunque la OMS ya en algún momento ha dicho en su página web, de una manera oficial, ¿no?, que la medicina tradicional china contribuyó a la recuperación de los pacientes. Gracias. Sí, ok, tenemos también dos preguntas también vinculadas esta vez a lo social, ¿no? ¿Qué costumbres cambiaron con el SARS y ahora con el COVID en China? Y también preguntan si es que hubo algunos problemas de violencia, ¿no? Hacia la mujer, asaltos, algunas manifestaciones de violencia durante el periodo, digamos, de la cuarentena, ¿no? Sí. Quizás la mayor costumbre, lo que pasó con el SARS es que dio a la población china esta experiencia de la posibilidad de un brote, ¿no?, que podía esparcirse rápido y que el brote mataba. Era algo muy tangible, ¿no?, para los ciudadanos chinos, ¿no? Entonces,
cuando empieza este brote, inmediatamente ellos lo relacionan, este brote puede matar. No, no es una simple gripe. Aquí no hubo esta idea de, no, es una simple gripe, va a pasar. Además, hay otras cosas que matan más. No hubo esa idea. Inmediatamente hubo la idea de, eso nos puede matar. Y prácticamente no fue ni necesaria, por eso tampoco fue necesario establecer una cuarentena estricta en todo el territorio chino. Solamente encerrar el brote en Wuhan y Hubei. La gente se encerró. ¿No? La gente prácticamente estuvo en sus casas y no salió, ¿no? Había muchísimo temor, un temor, era tan alto el temor que yo al principio no lo entendía, no entendía el brote, ¿no? Y me di cuenta cuando un día salgo, no hay absolutamente nadie en la calle. Eso es imposible en una ciudad como Beijing, ¿no? O sea, algo está pasando y que yo no me estoy enterando, para variar. Entonces, eso también me hizo recapacitar, ¿no? ¿Qué cambió? Digamos que lo primero es la emergencia al brote, y lo segundo es el hecho del distanciamiento social, ¿no? El método de distancia y sobre todo acatar algunas medidas de protección. Por ejemplo, el uso de las mascarillas, ¿no? Que viene desde el SARS, ¿no? Ahora, y creo que el ciudadano chino, después de la epidemia, de esta epidemia en China, ahora pandemia, es muy consciente del tema de la salud primero, ¿no? Que definitivamente no ha sido, creo yo, una prioridad, ¿no? Siempre en este país, por diversos motivos, ¿no? La prioridad es enriquecerse, ¿no? Enriquecer porque el dinero tiene otro significado, ¿no? Además de los beneficios económicos, ¿no? Hay más todavía, hay un tema cultural al respecto. Pero ahora parece que la prioridad y lo que se ha aprendido en esta fase es la salud está primero, ¿no? Y no tiene costo, a cualquier costo. Y lo segundo es la violencia, sí. También hay muchos casos de violencia reportados, especialmente durante el confinamiento, violencia doméstica, ¿no? Violencia contra los animales, por ejemplo. Lamentablemente hay muchos hechos que no voy a compartir aquí porque me duele hablar de ellos, ¿no? Contra los animales. O sea, despojaron de sus mascotas por miedo, por mucho temor, y sobre todo en una primera fase. Y básicamente en Wuhan y en Hubei, ¿no? Pero el tema de la violencia doméstica, por ejemplo, también fue bastante reportado dentro de producto del confinamiento. Otro tipo de violencia, es decir, si después asaltos y todo eso, no, porque si antes estábamos vigilados, ahora estamos mucho más vigilados. Entonces es prácticamente imposible. No es que no suceda, sí sucede. Lo que sucede es que, como se dice aquí, ¿no? Si vas a saltar si vas a saltar, digamos, un banco, pues asegúrate que sea un banco que tiene mucho dinero, porque te van a agarrar, o sea, no vas a quedar impune, o sea, te van a encontrar. O sea, eso es algo muy claro que tiene la población, ¿no? Y bueno, con eso concluyo. Muchas gracias. Okay, muchas gracias a la profesora Patricia por las respuestas a las preguntas que ha atendido aquí en el chat. Todavía me quedan, digamos, algunas pendientes aquí que las trasladaremos para la siguiente sesión del día jueves. Con esto, digamos, estamos, digamos, culminando nuestra sesión del día de hoy. Reiteramos nuevamente el agradecimiento a la profesora Patricia. Los invitamos, por favor, a todos ustedes para que puedan sumarse a la última sesión, digamos, de este jueves 11 de mayo, ¿no? La exposición, digamos, que se dará, digamos, ese día lleva como título Hacia la nueva normalidad, ¿no? Aprovechamos también, digamos, la ocasión para recordarles, por favor, que estén atentos a las actividades que tiene el Instituto Ribagüero dentro de este entorno, digamos, virtual. Les recordamos que a partir, digamos, del día de mañana, miércoles 10, se van a comenzar, digamos, a realizar una serie de charlas o webinars relacionados, digamos, al tema de la reforma agraria, ¿ya? La primera sesión, ¿no?, que se va a realizar, digamos, mañana, lleva como título La cosecha de las botas, la reforma agraria y el gobierno de Velasco. Sesión, digamos, que se realizará a partir de las 7 de la noche, ¿no? Entre los expositores en esa primera sesión tendremos a Antonio Zapata, María Luisa Burneos y Rolando Rojas. Moderará, ¿no?, la sesión el secretario ejecutivo del Instituto, Emilio Candela. Estén, por favor, atentos a estas sesiones que se realizarán, como digo, los días de 10 de junio, 17 de junio, y 24 de junio.
¿Ya? Con esto estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias nuevamente a la profesora Patricia por tan ilustrativa, digamos, charla el día de hoy, y nos estamos viendo, ¿no? Cuídense bastante. Hasta luego.